Despeje en el pasillo. Traumatismo craneal severo, presión arterial cayendo. La camilla irrumpió en urgencias como una ráfaga de viento helado. Clara Benítez levantó la vista del registro de medicamentos y el bolígrafo cayó de sus dedos. El mundo se detuvo. Bajo las luces fluorescentes del hospital, ensangrentado y pálido como la muerte, yacía el hombre que había destruido su vida. Alejandro de la Vega. Enfermera Benítez, ¿está conmigo? La voz del paramédico la sacudió. Clara parpadeó, obligando a sus piernas a moverse. El uniforme azul celeste ocultaba apenas el vientre de 8 meses que había mantenido en secreto durante semanas. Sus manos temblaron mientras alcanzaba el estetoscopio. Sí, estoy aquí. La tormenta rugía contra las ventanas del Hospital General de Madrid. Era medianoche de un martes cualquiera de abril, pero para Clara era el final de meses intentando olvidar. Paciente masculino, 42 años, reportó el paramédico mientras transferían el cuerpo a la mesa de reanimación. Accidente automovilístico, impacto frontal, pérdida de conciencia en la escena. Clara observó el rostro de Alejandro. Incluso inconsciente, conservaba esa mandíbula firme, esas cejas oscuras que tantas veces se habían fruncido con arrogancia. Ahora, sin embargo, parecía vulnerable. Humano, demasiado humano. Frecuencia cardíaca inestable, anunció el residente. Preparando reanimación. Las manos de Clara se movieron por instinto. Años de entrenamiento vencieron el shock. Colocó los electrodos, verificó las vías intravenosas, monitoreó los signos vitales, pero cada roce con su piel le quemaba los dedos. Recordaba demasiado bien esas manos. La última vez que las vio le entregaban una carta de despido. «Está entrando en paro», gritó el residente. El monitor emitió un pitido agudo y constante. La línea verde se aplanó. Clara sintió el aire abandonar sus pulmones. Por un segundo horrible, pensó en no hacer nada, en dejarlo ir, en permitir que el universo cobrara su deuda. Pero sus manos ya estaban sobre el pecho de él, presionando con ritmo firme. 1, 2, 3, 4. El sudor le corría por la frente. El bebé en su vientre se movió, como si sintiera la tensión de su madre. «Vamos, vamos», susurró entre dientes. 30 compresiones. 2 respiraciones. 30 compresiones más. Los músculos de sus brazos ardían. El tiempo se volvió elástico, infinito, y entonces el monitor volvió a latir. Bip, bip, bip. El pecho de Alejandro se elevó con una inhalación profunda y rasposa. «Tenemos pulso», celebró el residente. Clara retrocedió, jadeando. Sus colegas se movían alrededor del paciente con eficiencia profesional, pero ella solo podía mirar sus propias manos temblorosas. Lo había salvado al hombre que la había arruinado. «Buen trabajo, Benítez», la doctora. Elisa Rojas apareció en la puerta, con su bata blanca impecable y su mirada fría como el acero. «No sabía que tenías tan buen corazón, especialmente con los millonarios». El tono mordaz no pasó desapercibido. Clara apretó la mandíbula. «Solo hice mi trabajo, doctora». «Claro». Elisa sonrió sin calidez. «Prepáralo para UCI. Y Benítez, no te encariñes. Los ricos no recuerdan a los pobres». Cuando todos salieron, Clara se quedó un momento más. Se acercó a la camilla, observando el rostro de Alejandro. Una gasa cubría la herida en su frente. Su respiración era pausada, profunda. Alzó la mano, casi sin pensarlo, y apartó un mechón de cabello oscuro de sus ojos cerrados. «Maldito seas», susurró,
con la voz quebrada. ¿Por qué tuviste que volver? Detrás de ella, una voz la sobresaltó. Clara se giró. Su hermano menor, Mateo, estaba en la puerta con su uniforme de técnico de laboratorio. Su expresión era de preocupación pura. Mateo no es... Vi el nombre en el registro. Se acercó bajando la voz. ¿Ese es el tipo que te hizo esto? Clara se llevó una mano al vientre instintivamente. No ahora, por favor. Mateo observó a Alejandro con una mezcla de ira y curiosidad. Sus heridas, Clara, no cuadran con un simple accidente. Mira los ángulos de los cortes. Esto parece... Mateo, basta. Esto parece deliberado. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Antes de que pudiera responder, los camilleros entraron para trasladar a Alejandro a la UCI. Mientras lo llevaban por el pasillo, bajo las luces parpadeantes del hospital nocturno, algo imposible sucedió. Los labios de Alejandro se movieron. Su voz salió en un murmullo apenas audible, pero Clara lo escuchó con claridad cristalina. Clara, su corazón se detuvo. Incluso inconsciente, incluso al borde de la muerte, él la llamaba. Mateo la tomó del brazo. Hermana, sea lo que sea que pasó entre ustedes, ten cuidado, algo aquí no está bien. Clara observó la camilla alejarse por el corredor, las ruedas chirriando contra el piso mojado por la tormenta que se filtraba desde alguna ventana abierta. Afuera, un trueno sacudió el edificio, y Clara supo con una certeza que la aterraba, que su vida acababa de complicarse de formas que aún no podía imaginar. Se llevó ambas manos al vientre, sintiendo el pequeño latido bajo sus dedos. «Lo siento, pequeño», susurró. «Tu padre acaba de volver de entre los muertos». La luz del amanecer entraba tímida por las ventanas de la UCI cuando Clara comenzó su turno. Había pasado 3 días evitando la habitación 407, pero la doctora Rojas había sido clara. Ella sería la enfermera principal de Alejandro de la Vega. «Buenos días, Benítez». Elisa apareció con su tableta electrónica, los tacones repiqueteando contra el suelo. «Tu paciente millonario sigue estable». Ojalá fuera tan generoso como resistente. Clara asintió sin mirarla, revisando la lista de medicamentos. El coma es inducido, ¿verdad? Por ahora, reduciremos los sedantes gradualmente. Elisa se inclinó bajando la voz. Escucha un consejo, mantén la distancia. La gente como de la Vega si solo traen problemas a las personas como nosotras. ¿Entendido? ¿De verdad? Elisa arqueó una ceja. Porque hace 6 meses no lo entendiste tan bien. Clara sintió el calor subir a sus mejillas, pero se mantuvo firme. Eso fue un error que no repetiré, doctora. Más te vale. Elisa se alejó, dejando un rastro de perfume caro. Ah, y Benítez, ese uniforme te queda cada vez más ajustado. Quizás deberías pedir una talla más grande. La insinuación quedó flotando en el aire. Clara esperó hasta estar sola para entrar en la habitación 407. El silencio la envolvió como una manta pesada. Solo el ritmo constante del monitor cardíaco rompía la quietud. Alejandro yacía inmóvil, conectado a múltiples cables y tubos. Su pecho subía y bajaba con mecánica precisión. Clara cerró la puerta detrás de ella. «Hola, doctor de la Vega», dijo en voz baja profesional. «Voy a revisar sus constantes». Se acercó con el estetoscopio, verificó la presión arterial, ajustó el goteo del suero. Todo rutina, todo controlado, hasta que tuvo que limpiar la herida de su frente.
Con manos cuidadosas, retiró el vendaje anterior. La herida estaba sanando bien, pero la cercanía era inevitable. El rostro de Alejandro estaba a centímetros del suyo. Podía ver las pequeñas cicatrices de años atrás, la sombra de barba creciendo de forma desigual. Recordaba ese rostro sobre el suyo, esos labios susurrando promesas que nunca cumplió. «Eres un cobarde», murmuró mientras limpiaba con delicadeza. «Me usaste y me descartaste como si fuera nada». El monitor continuó su ritmo imperturbable. «Y ahora aquí estás, obligándome a cuidarte». Su voz se quebró levemente. «¿Sabes lo que me hiciste? ¿Tienes idea de cuánto...?» No terminó la frase. Colocó un vendaje nuevo con dedos que temblaban más de lo que debían. Las noches eran peores, cuando el hospital se sumía en su quietud nocturna y Clara hacía sus rondas, la habitación 407 parecía llamarla. A las 3 de la madrugada, cuando el cansancio hacía que sus defensas bajaran, se sentaba en la silla junto a la cama. «No sé por qué sigo viniendo», susurró en la penumbra. «Debería odiarte, y lo hago. Pero también...» El monitor emitió un pitido diferente. Clara levantó la vista. El ritmo cardíaco de Alejandro había aumentado ligeramente. Nada alarmante, pero diferente. Se puso de pie, acercándose. Su entrenamiento le decía que era una variación normal, pero su intuición le decía otra cosa. Colocó la mano sobre el pecho de él, sintiendo el latido bajo su palma. El monitor se aceleró un poco más. «¿Me estás escuchando?», preguntó casi sin voz. Como respuesta, los dedos de Alejandro se contrajeron levemente. Clara retiró la mano como si la hubiera quemado. Era imposible. Estaba en coma inducido. No podía reaccionar así, y sin embargo, la puerta se abrió de repente. Una enfermera que Clara no reconocía entró con una bandeja de medicamentos. Era mayor, con el cabello gris recogido y una expresión indiferente. «Vengo a administrar el sedante nocturno», anunció. Clara frunció el ceño. «¿Qué sedante? No está en su registro». «Órdenes de la doctora Rojas». La mujer mostró una orden médica que parecía legítima. «Para mantenerlo estable». Algo en su tono era falso. Clara tomó el frasco, leyendo la etiqueta. «Lorazepam, dosis alta. Demasiado alta». «Este no es el protocolo estándar», dijo Clara bloqueando el acceso a la vía intravenosa. «Voy a verificar con la doctora». «No es necesario, yo...» insisto. Las dos mujeres se miraron. La tensión era palpable. «Como quieras». La enfermera dejó la bandeja con brusquedad. «Pero será tu responsabilidad si su condición empeora». Se marchó, dejando la puerta abierta. Clara tomó el frasco y lo guardó en su bolsillo. Algo no encajaba. Llamaría a Mateo por la mañana para que lo analizara. Se giró hacia Alejandro y por un momento le pareció ver movimiento bajo sus párpados cerrados. «¿Quién quiere hacerte daño?», susurró. «¿Y por qué siento que yo también estoy en peligro?». El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero Clara no pudo dormir cuando llegó a su pequeño apartamento al amanecer. Se preparó un té de manzanilla, sentándose junto a la ventana. La ciudad despertaba con su cacofonía habitual. Bocinas, conversaciones lejanas, el rumor constante de la vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Revisé los registros del accidente. Los frenos del coche fueron saboteados. Esto no fue accidente, Clara. Alguien intentó matarlo. Clara dejó caer la taza. Los siguientes días se convirtieron en una rutina extraña.
Clara cuidaba de Alejandro con profesionalismo, pero cada interacción parecía cargada de electricidad invisible. Reducían los sedantes gradualmente, siguiendo el protocolo. El doctor Ramírez, el neurólogo, estaba optimista. Sus signos cerebrales son excelentes. Debería despertar pronto. Clara no sabía si eso la aterraba o la aliviaba. Una tarde, mientras le daba la vuelta para evitar úlceras de presión, tuvo que apoyar las manos en su espalda. La piel de él estaba tibia, los músculos definidos bajo sus dedos. Un recuerdo la golpeó sin aviso. La lluvia golpeaba las ventanas de su antiguo apartamento. Alejandro la presionaba contra la pared, sus manos firmes en su cintura, su voz ronca contra su oído. «Eres increíble, Clara. No sabes cuánto tiempo esperé esto». El beso fue hambriento, desesperado. Ella se entregó completamente, creyendo cada palabra. Clara parpadeó regresando al presente. Sus manos habían dejado de moverse. Estaba paralizada por la memoria. «Maldito seas», susurró apretando los puños. «Maldito seas por hacerme sentir esto todavía». Esa noche, a las 2 de la madrugada, Clara terminaba sus notas cuando escuchó un sonido desde la habitación 407. Un gemido bajo, confuso. Se puso de pie de un salto, corriendo por el pasillo. Abrió la puerta con el corazón desbocado. Alejandro se movía. Sus ojos parpadeaban intentando abrirse. Los dedos se cerraban y abrían, buscando orientación. «Doctor de la Vega, tranquilo», dijo Clara acercándose con cautela. «Está en el hospital. Tuvo un accidente, pero está a salvo». Los ojos de él finalmente se abrieron. Oscuros, confundidos, buscaron el rostro de ella. Se miraron en silencio. Clara vio el momento exacto en que él enfocó, en que la confusión se convirtió en algo más complejo. «¿Quién eres?». Su voz era áspera, apenas un susurro. Clara tragó saliva. «Soy su enfermera, Clara Benítez». Él la observó con intensidad desconcertante. Frunció el ceño, como si buscara algo en su memoria. «Clara». La forma en que dijo su nombre hizo que se le erizara la piel. «¿Me conoces?», preguntó él con esfuerzo. «Tus ojos me hacen sentir...». «¿Qué?». Clara no pudo evitar preguntar. Alejandro cerró los ojos con fuerza, como si le doliera pensar. «Culpa. Tus ojos me hacen sentir culpa». El silencio que siguió fue absoluto. Clara sintió las lágrimas amenazando, pero las contuvo. Se obligó a ser profesional, a mantener la distancia. «Descanse, doctor. Llamaré al médico». Se dio vuelta para salir, pero la voz de él la detuvo. «Espera, por favor». Clara se quedó inmóvil, de espaldas a él. «No te vayas», pidió Alejandro con una vulnerabilidad que ella nunca le había escuchado. «No sé por qué, pero tu voz es lo único que me calma en este momento». Clara cerró los ojos, respirando profundo. «Debo irme». «¿Por qué tiemblas?», preguntó él. «¿Por qué te afecto así?». Ella no respondió. Simplemente salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. En el pasillo se apoyó contra la pared, llevándose una mano al pecho. El bebé se movió en su vientre, recordándole que las consecuencias de su historia con Alejandro eran demasiado reales para ignorar. Sacó su teléfono, marcando el número de Mateo. «Tenemos que hablar», susurró cuando él contestó. Despertó. «Y algo está muy mal, Mateo. No me recuerda». «Pero sí me recuerda». En la habitación 407, Alejandro miraba el techo, con los fragmentos de recuerdos danzando en los bordes de su conciencia. Una mujer, una promesa, una traición, y esos ojos.
Esos ojos que lo habían salvado pero también lo acusaban. ¿Qué había hecho? Amnesia parcial, explicó el doctor Ramírez, ajustándose los lentes. No es inusual después de un trauma craneal severo. Recuerda su identidad, su profesión, pero los últimos 6 meses son nebulosos. Clara observaba desde la esquina de la sala de juntas mientras Elisa y otros médicos discutían el caso de Alejandro. ¿Recuperará la memoria?, preguntó Elisa. Probablemente. Los recuerdos suelen regresar gradualmente, especialmente si se le expone a estímulos familiares. Ramírez hojeó el expediente. Personas, lugares, objetos que puedan desencadenar asociaciones. Clara sintió un nudo en el estómago. Si Alejandro recuperaba la memoria, Benítez. La voz de Elisa la sacó de sus pensamientos. Seguirá siendo su enfermera principal. Asegúrate de informar cualquier cambio en su condición. Sí, doctora. Las siguientes semanas se convirtieron en una danza delicada. Alejandro progresaba rápidamente. Comenzó terapia física, recibió visitas de colegas del mundo médico, retomó lecturas técnicas. Pero con Clara todo era diferente. La buscaba. Cada vez que ella entraba en su habitación, él dejaba lo que estaba haciendo. Sus ojos la seguían mientras ella verificaba el goteo intravenoso o tomaba notas en su tableta. «Buenos días, doctor de la Vega», saludaba ella, manteniendo el tono profesional. «Alejandro», corregía él cada vez. «Por favor, llámame Alejandro». No sería apropiado. ¿Por qué? Había curiosidad genuina en su voz. Tengo la sensación de que no siempre fuimos tan formales. Clara fingía no escucharlo, enfocándose en su trabajo, pero él era persistente. Una tarde, mientras ella le cambiaba el vendaje del brazo, Alejandro habló. «Cuéntame algo sobre ti. Soy su enfermera. Eso es todo lo que necesita saber». «No es cierto». Su mirada era intensa. «Hay algo entre nosotros. Lo siento cada vez que entras, como un eco de algo importante». Clara apartó la vista. Está imaginando cosas. El trauma cerebral puede causar... «No me hables como a un paciente», interrumpió él con suavidad pero firmeza. «Háblame como sea que me hablabas antes». No había un antes, doctor. Alejandro, doctor de la Vega. Él suspiró, pero había una sonrisa en sus labios. «Eres obstinada. Y usted es mi paciente, nada más». Pero esa noche, cuando Clara hacía su ronda nocturna, lo encontró despierto, mirando por la ventana. «No puedes dormir», observó ella. «Las noches son difíciles». Se giró hacia ella. «Tengo sueños, fragmentos, una mujer, una promesa rota, y siempre termino buscándola, pero nunca veo su rostro». Clara sintió un escalofrío. «Son solo sueños». «¿Tú crees?». Se acercó, todavía conectado a los monitores. «Porque cada vez que te miro, siento que debería recordar algo crucial, como si mi mente me estuviera protegiendo de una verdad dolorosa. Deberías descansar. Quédate un momento». Su voz era una súplica. «Lee algo para mí. Tu voz es el único sedante que realmente funciona». Clara debió negarse. Debió salir. Pero algo en su tono la detuvo. Tomó el libro que había en la mesita de noche. Poemas de Neruda. Se sentó en la silla junto a la cama abriendo el libro al azar. «Puedo escribir los versos más tristes esta noche», comenzó, su voz quebrándose levemente. Alejandro cerró los ojos escuchando. Clara continuó, las palabras fluyendo con emoción contenida. Cuando terminó el poema alzó la vista. Él la observaba con una intensidad que la desarma. «¿Por qué lloras?», preguntó él suavemente. Clara se tocó el rostro sorprendida de encontrar lágrimas. «No estoy llorando». «Sí lo estás». Se inclinó hacia adelante.
¿Te lastimé de alguna forma? En ese pasado que no recuerdo, ¿te hice daño? El silencio fue respuesta suficiente. Lo siento, dijo él con voz quebrada. Sea lo que sea que hice, lo siento profundamente. Clara se puso de pie bruscamente. Tengo que irme. Clara, sí, buenas noches, doctor. Salió antes de que él pudiera decir más, antes de que su resolución se desmoronara completamente. Una semana después sucedió el apagón. Era medianoche cuando las luces del hospital parpadearon y se apagaron. El generador de emergencia tardó 30 segundos en activarse, dejando los pasillos en penumbra. Clara estaba en la estación de enfermeras cuando todo se oscureció. Inmediatamente pensó en los pacientes de UCI. Corrió hacia la habitación 407, usando la linterna de su teléfono. Alejandro estaba sentado en la cama, respirando con dificultad. En la oscuridad parecía vulnerable, casi asustado. «Estoy aquí», dijo ella acercándose. «Es solo un apagón. Todo está bien». «No me gusta la oscuridad», admitió él con voz tensa. «Desde el accidente me recuerda a estar atrapado». Clara se sentó al borde de la cama, sin pensarlo. «El generador ya se activó. Las luces volverán pronto». «No te vayas», pidió él. En la penumbra, su mano encontró la de ella. El contacto fue eléctrico. Clara debió apartarse, pero no lo hizo. Los dedos de él eran cálidos, firmes, envolvieron los suyos con cuidado. «Tu mano tiembla», observó Alejandro. «Tengo frío». Mentirosa. Las luces parpadearon y volvieron suaves y amarillas. Se miraron. Alejandro no soltó su mano. En cambio, la estudió, pasando el pulgar sobre sus nudillos. «Hay tanta tristeza en tus ojos», murmuró. «¿Qué te hice?» «Nada que no pueda superar». «Pero no lo has superado», se acercó más. «Si pudiera cambiar el pasado y no puedes». Clara finalmente retiró su mano. «Nadie puede. Entonces déjame cambiar el presente». Su voz era ronca, urgente. «Dame una oportunidad de ser diferente, de ser mejor». Clara sintió su corazón latir dolorosamente. «No sabes lo que estás diciendo. Sé que no puedo dejar de pensar en ti. Sé que cuando entras en esta habitación, todo lo demás desaparece». «Sé que tu voz me calma de formas que ningún medicamento puede». Se inclinó hacia adelante. «Y sé que si no te beso ahora, me volveré loco». El mundo se detuvo. «No puedes», empezó Clara. «¿Por qué no?» «Porque soy tu enfermera, porque es inapropiado, porque me tienes miedo», terminó él. «No a mí, sino a lo que sientes». Clara tragó saliva, incapaz de negarlo. El rostro de Alejandro estaba a centímetros del suyo. Podía sentir su aliento cálido, ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «No es miedo», susurró ella. «Es autoprotección». ¿De qué? De volver a romperte. La vulnerabilidad en sus palabras lo desarmó. Alejandro alzó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Sus dedos rozaron la mejilla de ella, y Clara cerró los ojos ante el contacto. «No voy a romperte», prometió él. «Esta vez no. Sea lo que sea que hice antes, juro que...» «No hagas promesas que no recuerdas», dijo Clara, pero su voz carecía de convicción. «Entonces no prometo nada». Su pulgar acarició el labio inferior de ella. «Solo pido una oportunidad». Clara abrió los ojos. En ellos, Alejandro vio años de dolor, de amor no correspondido, de heridas que aún sangraban. Y también vio esperanza. «Esto es una locura», susurró ella. «Las mejores cosas lo son». La distancia entre ellos desapareció. El beso fue suave al principio, casi tímido.
Labios apenas rozando labios, pregunta y respuesta. Pero cuando Clara no se apartó, cuando sus dedos se aferraron a la bata de hospital de él, algo se rompió entre ambos. El beso se profundizó. Alejandro la atrajo más cerca, su mano enredándose en el cabello de ella. Clara respondió con igual intensidad, liberando meses de dolor, de rabia, de amor guardado. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Clara», dijo él, con voz temblorosa. Ella apoyó la frente contra la de él, cerrando los ojos. «Esto cambia todo. Lo sé. Aún puedo perderte. No lo harás. Lo hice antes». Alejandro tomó el rostro de ella entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Entonces recuperaré cada recuerdo que perdí, cada momento, cada palabra. Y cuando lo haga, te juro que haré las cosas bien». Clara quiso creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero el secreto que crecía en su vientre le pesaba más que nunca. «Tengo que irme», dijo, separándose. «Mañana estarás aquí, ¿verdad?», preguntó él casi con ansiedad. «Estaré aquí». «Promesa». Clara sonrió a pesar de todo. «Promesa». Salió de la habitación con el corazón acelerado y los labios aún sintiendo el fantasma de ese beso. En el pasillo, se cruzó con Mateo, quien la observó con preocupación. «¿Clara? ¿Estás...?» «Cometí un error», susurró ella. «¿Qué hiciste?» «Dejé que volviera a acercarse». Mateo la abrazó. «Hermana, tienes que decirle la verdad, sobre el bebé, sobre todo». «Lo sé, pero...» «¿Pero qué? Tengo miedo de perderlo otra vez». En su bolsillo el teléfono de Clara vibró. Un mensaje de número desconocido. «Aléjate de la Vega. Es tu última advertencia». Clara sintió que el mundo se inclinaba. Alguien más sabía lo que había entre ellos, y ese alguien no quería que Alejandro recuperara sus recuerdos. Clara no durmió esa noche. El mensaje amenazante ardía en su mente como hierro al rojo vivo. Al amanecer, llamó a Mateo. «Alguien me está vigilando. Ven a mi apartamento, ahora». Una hora después, Clara estaba sentada en la pequeña cocina de su hermano, con una taza de café temblando entre sus manos. Mateo examinaba su teléfono con expresión sombría. «El número está bloqueado. Profesional». Alzó la vista. «Clara, esto es serio. Alguien saboteó el coche de la Vega y ahora te amenazan. Están conectados. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Un millonario cirujano? Probablemente tiene una lista de enemigos». Mateo cerró el teléfono. «Pero hay algo más que quiero mostrarte». Abrió su laptop mostrando archivos de registros del hospital. «Revisé el historial médico de la Vega desde su ingreso. Alguien intentó administrarle medicación no autorizada, no una vez, sino 3 veces, siempre en el turno nocturno». Clara recordó la enfermera desconocida. «¿Y adivina quién firmó esas órdenes falsas?», continuó Mateo girando la pantalla. El nombre brillaba en la pantalla. Dra. Elisa Rojas. Clara sintió que el piso se abría bajo sus pies. «No, Elisa no se... Hermana, tienes que aceptar que algo muy turbio está pasando». Mateo tomó sus manos. «Y estás en el centro». Clara se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Afuera, Madrid despertaba con su caos habitual. ¿Por qué Elisa querría lastimar a Alejandro? Esa es la pregunta que debes hacerle. Mateo se acercó. «Pero hazlo con cuidado. Si ella está detrás de esto, no dudará en hacerte daño también». Clara puso una mano sobre su vientre, protegiendo instintivamente al bebé. «Tengo que advertirle a Alejandro». «¿Y cómo le explicarás que lo sabes? ¿Que tu hermano ha estado investigando su caso sin autorización?». Clara apretó los dientes, frustrada. «Entonces, iré directamente a la fuente.
Esa tarde, Clara confrontó a Elisa en su oficina. La doctora estaba tras su escritorio de cristal, revisando expedientes con su habitual eficiencia glacial. Benítez. ¿Qué te trae por aquí? Clara cerró la puerta detrás de ella. Necesito hablar contigo sobre Alejandro de la Vega. Elisa alzó una ceja, dejando el bolígrafo. ¿Qué hay de él? ¿Por qué intentaste administrarle medicación no autorizada? El silencio fue absoluto. Los ojos de Elisa se endurecieron. Esa es una acusación muy seria. Tengo pruebas. ¿Ah, sí? Elisa se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. ¿Y cómo obtuviste esas pruebas? Clara no respondió. Elisa sonrió sin humor. Pensé que eras más inteligente, Benítez, pero veo que el amor te ha vuelto imprudente. ¿De qué estás hablando? De tu pequeño secreto. Elisa se puso de pie, rodeando el escritorio. Sé todo, Clara. Sé que tuviste una aventura con De la Vega hace 6 meses. Sé que quedaste embarazada. Y sé que él te descartó como basura para proteger su reputación. Clara sintió náuseas. ¿Cómo? Soy la jefa de este hospital. No pasa nada sin que yo lo sepa. Elisa se acercó. Lo que no entiendo es por qué lo defiendes ahora. Ese hombre destruyó tu vida. Porque alguien está intentando matarlo. ¿Y? Elisa se encogió de hombros. El mundo estaría mejor sin hombres como él. Clara retrocedió horrorizada. ¿Fuiste tú? ¿Saboteaste su coche? No seas dramática. Elisa volvió a su escritorio. Solo facilité que la justicia tomara su curso. Eso es asesinato. Es equilibrio. La doctora se giró con ojos fríos. De la Vega no solo te destruyó a ti, Clara. Hace años arruinó la carrera de mi hermana. La acusó de negligencia para cubrir su propio error. Ella se suicidó. El aire abandonó los pulmones de Clara. Elisa, así que sí, cuando tuve la oportunidad de hacerle pagar la tomé. Su voz era venenosa. Y si intentas exponerme, me aseguraré de que pierdas todo. Tu trabajo, tu reputación, tal vez hasta la custodia de ese bebé. Clara sintió lágrimas de rabia quemar sus ojos. No puedes salirte con la tuya. Ya lo hice. Elisa sonrió. Ahora sal de mi oficina y mantén la boca cerrada si sabes lo que te conviene. Clara salió temblando, con el mundo derrumbándose a su alrededor. Necesitaba advertir a Alejandro. Necesitaba protegerlo. Pero cuando llegó a la habitación 407, encontró algo que cambió todo. Alejandro estaba sentado en la cama, con la mirada perdida por la ventana. Cuando la vio entrar, se giró lentamente. Sus ojos estaban llenos de comprensión dolorosa. Recuperé mis recuerdos, dijo simplemente. Clara se quedó paralizada en la puerta. ¿Qué? Su voz era apenas un susurro. Todo. Se puso de pie con esfuerzo. La lluvia, nuestras promesas, la forma en que te miré la última vez antes de... Su voz se quebró. Antes de destruirte. Clara sintió que sus piernas cedían. Alejandro, vi tu rostro esa noche, cuando me reanimaste. Dio un paso hacia ella. Incluso en mi inconsciencia, algo en mí reconoció el dolor en tus ojos. Y ahora sé por qué. Él recordaba todo. ¿Qué te hice, Clara?, preguntó, aunque ahora conocía la respuesta. Clara sintió que sus piernas cedían. Se apoyó contra la pared. Alejandro, dime la verdad. Se puso de pie, acercándose. ¿Qué te hice? Las palabras se atascaron en su garganta. Me enamoré de ti, susurró finalmente. Y tú me usaste. El dolor en el rostro de él fue genuino. ¿Cómo? Tuvimos una relación. Fue breve, intensa, hermosa. Las lágrimas corrían libremente ahora.
Me prometiste que dejarías a tu prometida, Isabella. Que construiríamos algo juntos, pero cuando tu familia se enteró, cuando el escándalo amenazó tu carrera, me despediste para proteger tu reputación. Isabella rompió contigo de todas formas, pero yo ya estaba destruida. Te descarte, terminó él, con voz rota. Me despediste, me hiciste firmar un acuerdo de confidencialidad, y cuando descubrí que estaba embarazada, ya era demasiado tarde. No podía contactarte. Alejandro retrocedió, como si lo hubieran golpeado. Embarazada. Clara se llevó una mano al vientre. El gesto lo dijo todo. ¿Es mío? La voz de él era apenas un susurro. Sí. El silencio fue ensordecedor. Alejandro caminó hacia ella lentamente, cayendo de rodillas frente a Clara. Con manos temblorosas, tocó el vientre de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios, ¿qué clase de monstruo fui? Clara puso sus manos sobre las de él. Alguien que tuvo miedo, alguien que eligió mal. No hay excusa. Alzó la vista, con el rostro devastado. Te quité todo. Tu trabajo, tu dignidad, tu futuro, y ahora llevas a tu hijo, terminó ella suavemente. Alejandro presionó la frente contra el vientre de ella, sollozando. Lo siento tanto, Clara. Si pudiera cambiar todo. Ella acarició el cabello de él, sus propias lágrimas cayendo. No puedes cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Alzó la vista. Déjame hacerlo bien. Déjame ser el hombre que debí ser desde el principio. Alejandro, te amo. Las palabras salieron con desesperación. No sé si te amaba antes, pero te amo ahora, con cada parte de mí, y amaré a nuestro hijo con todo lo que tengo. Clara sintió que su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Hay cosas que necesitas saber. Sobre el accidente, sobre Elisa, lo sé. Se puso de pie, tomando el rostro de ella entre sus manos. Recuperé más recuerdos. Sé que intentó sabotearme. Sé por qué. Y sé que estás en peligro por protegerme. ¿Qué vamos a hacer? Una tarde, mientras revisaba documentos médicos, Clara vio una revista de sociedad en la mesita de noche. La portada mostraba una foto antigua. Alejandro con una mujer elegante, rubia, impecable. Boda cancelada. Isabella Montero rompe compromiso tras escándalo, decía el titular. Clara la cerró rápidamente, pero Alejandro la había visto. Mi ex prometida, dijo él con voz neutra. Rompió el compromiso hace 6 meses, cuando el escándalo salió a la luz. No necesitas explicarme. Sí necesito. La miró directamente. Ella me dejó porque dañé su reputación, no porque le importara la verdad o tú, solo su imagen. Clara asintió en silencio. Al menos ahora sabía, esa mujer ya no era parte de la ecuación. Vamos a terminar esto. Sus ojos brillaban con determinación. Pero primero se inclinó, capturando los labios de ella en un beso que era promesa y disculpa, dolor y esperanza. Clara se entregó completamente, sus brazos rodeando el cuello de él. El beso se profundizó, años de anhelo condensados en un momento. Cuando se separaron, Alejandro apoyó su frente contra la de ella. Te fallé una vez. No volverá a pasar. Prométeme que esta vez es real, susurró Clara. Es lo más real que he sentido en mi vida. Afuera, en el pasillo, Mateo observaba por la ventana de la puerta con una sonrisa. Pero su sonrisa se desvaneció cuando vio a Elisa acercarse por el otro extremo del corredor, con su teléfono en la mano y una expresión asesina en el rostro. Esto estaba lejos de terminar. 2 días después, el hospital era un hervidero de rumores.
Elisa había convocado una reunión de emergencia del consejo directivo. El motivo: acusaciones de conducta inapropiada y negligencia médica contra Clara Benítez. Clara estaba en el vestuario, cambiándose el uniforme con manos temblorosas. Su turno había terminado, pero la citaban para comparecer ante el consejo en 1 hora. Mateo entró sin avisar. «No vayas. Tengo que hacerlo». «Es una trampa, Clara. Elisa va a exponerte frente a todos, tu embarazo, tu relación con De la Vega, todo». «Lo sé». Clara se giró con determinación en los ojos. «Pero si no voy, parecerá que tengo algo que ocultar». «Porque lo tienes. Ya no más». Cerró su casillero. «Estoy cansada de esconderme, Mateo, de tener miedo». Sea lo que sea que Elisa diga, enfrentaré las consecuencias. No estás sola en esto. Mateo tomó sus manos. Alejandro tiene pruebas contra ella. Los registros del sabotaje, las órdenes médicas falsas, todo. ¿Él está aquí? Le dieron de alta esta mañana, pero dijo que vendría. Como si lo hubieran invocado, la puerta se abrió. Alejandro entró, impecable en un traje gris oscuro. Ya no parecía un paciente. Volvía a ser el cirujano poderoso que Clara recordaba. Pero en sus ojos había algo nuevo: vulnerabilidad, propósito. «Clara». Se acercó tomando sus manos. «No tienes que hacer esto sola. Elisa va a destrozarme allá adentro. Solo si se lo permitimos». Sacó una carpeta de su maletín. «Contraté investigadores. Tienen todo: el sabotaje al coche, las órdenes médicas fraudulentas, incluso pruebas de que manipuló tu despido hace meses». Clara miró la carpeta incrédula. «¿Cómo conseguiste todo esto tan rápido?» «Tengo recursos y motivación». La miró con intensidad. «Nadie vuelve a lastimarte. Nunca más». Mateo carraspeó. «Hay algo más que deberían saber. Elisa no está sola en esto. Tiene aliados en el consejo. Gente que le debe favores, que quiere protegerla». «Entonces será una batalla», dijo Alejandro. «Pero la ganaremos». La sala de juntas del hospital era intimidante. Una mesa larga de caoba, ventanas del piso al techo con vista a Madrid y 8 miembros del consejo directivo sentados como jueces. Elisa presidía en la cabecera con una sonrisa de tiburón. Clara entró con Alejandro a su lado. Los murmullos llenaron la sala. «Doctora Rojas», dijo el doctor Mendoza, el director del consejo, «usted convocó esta reunión. Proceda». Elisa se puso de pie, con movimientos calculados. «Gracias, doctor». Abrió una carpeta. «Hoy estamos aquí para discutir la conducta de la enfermera Clara Benítez. Conducta que compromete la integridad de esta institución». «¿Qué acusaciones específicas tiene?», preguntó una de las consejeras. «Relación inapropiada con un paciente». Elisa miró directamente a Clara. «Específicamente con el doctor Alejandro de la Vega, quien estuvo bajo su cuidado durante 3 semanas». Gasps llenaron la sala. «Esa es una violación grave del código ético», comentó otro consejero. «Y hay más». Elisa continuó, saboreando cada palabra. «La señorita Benítez está embarazada. Un embarazo resultado de una aventura anterior con el doctor de la Vega, cuando ella trabajaba en su clínica privada». Clara sintió todas las miradas clavadas en ella. Después de ese escándalo, Elisa siguió. «El doctor de la Vega la despidió apropiadamente, pero cuando el destino lo trajo a nuestro hospital, ella vio una oportunidad de venganza o peor aún de manipulación emocional». «Eso es mentira», dijo Clara, encontrando su voz. «¿Niegas estar embarazada de él?». «No niego el embarazo. Niego la manipulación».
¿Niegas haber tenido una relación con un paciente bajo tu cuidado? Clara vaciló. Alejandro se puso de pie. Permítame aclarar esto. Su voz resonó con autoridad. Sí, Clara y yo tuvimos una relación que yo terminé de la forma más cobarde posible, protegiéndome a mí mismo y destruyéndola a ella. La sala quedó en silencio. Cuando llegué a este hospital después del accidente, continuó Alejandro, no la recordaba. La amnesia me robó los recuerdos de los últimos meses. Pero ella me salvó la vida, profesionalmente y sin prejuicios. Muy conmovedor, interrumpió Elisa, pero eso no cambia que violó el protocolo. Hablemos de protocolos. Alejandro abrió su carpeta, como intentar administrar dosis letales de sedantes a un paciente, o falsificar órdenes médicas, o sabotear el vehículo de alguien. El color abandonó el rostro de Elisa. ¿Qué estás insinuando? No insinúo nada, lo afirmo. Alejandro distribuyó documentos a cada miembro del consejo. Aquí tienen pruebas de que la doctora Rojas intentó asesinarme 3 veces mientras estuve en coma, y antes de eso saboteó mi coche. El caos estalló. Consejeros hablando sobre otros, algunos mirando los documentos con horror, otros incrédulos. «Esto es ridículo», gritó Elisa. ¿Van a creer las acusaciones de un hombre que acaba de admitir haber abusado de su posición de poder? Abusé, sí. Alejandro no lo negó. Y lo pagaré por el resto de mi vida. Pero al menos no intenté matar a nadie. Mi hermana está muerta por tu culpa, siseó Elisa perdiendo la compostura. Tú la destruiste. Su hermana cometió un error médico. Yo documenté la verdad. La voz de Alejandro era firme, pero no cruel. Lamento su pérdida, doctora, pero su venganza casi me mató y puso en peligro a Clara. Ella merece sufrir por amarte. El silencio fue absoluto. Elisa se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. El doctor Mendoza se puso de pie. Doctora. Rojas queda suspendida inmediatamente mientras investigamos estas acusaciones. Por favor, entregue su identificación. No pueden hacer esto. Acabamos de hacerlo. Mendoza se giró hacia Clara. Señorita Benítez, lamento que haya sido arrastrada a esta situación. Después de revisar su expediente y los testimonios de sus colegas, no encontramos evidencia de negligencia en su cuidado del doctor de la Vega. Sin embargo, Clara sintió su corazón hundirse. Sin embargo, la relación personal complica las cosas. Recomendamos que tome una licencia mientras se resuelve esto. Entiendo. Clara respiró profundo. Pero antes de irme, quiero decir algo. Se puso de pie, mirando a cada miembro del consejo. Sí, me enamoré del doctor de la Vega. Sí, él me lastimó profundamente. Y sí, cuando volvió a mi vida como paciente, cada instinto me decía que huyera. Su voz se quebró. Pero soy enfermera. Juré salvar vidas. Entonces lo salvé. No porque me debiera algo, sino porque era lo correcto. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Si amarle es un crimen, entonces soy culpable. Si salvarlo me hace inadecuada para esta profesión, entonces acepto el castigo. Miró a Alejandro. Pero no me arrepiento de ninguna de las dos cosas. La sala estaba completamente silenciosa. Alejandro se acercó, tomando su mano. Yo también tengo algo que decir. Se giró hacia el consejo. Venderé mis clínicas privadas. El dinero será usado para crear una fundación médica en nombre de Clara, que proporcione atención gratuita a quienes no pueden pagarla. Clara lo miró, sorprendida. Alejandro, no tienes que... Sí tengo. La miró con amor absoluto.
Me diste una segunda oportunidad en la vida. Es hora de que yo la use correctamente. El doctor Mendoza observó a ambos con expresión indescifrable. Esta junta queda suspendida mientras deliberamos. Se les informará de nuestra decisión. Afuera de la sala, Clara se apoyó contra la pared, exhausta. ¿Qué acabo de hacer? Lo correcto. Alejandro la abrazó. Siempre lo correcto. Voy a perder mi trabajo. Entonces trabajarás conmigo, en la fundación, como directora médica. Clara se apartó mirándolo. ¿Hablas en serio? Completamente. Le secó las lágrimas. Clara, no puedo cambiar el pasado, pero puedo darte el futuro que mereces. ¿Y si decido que ese futuro no incluye perdonarte? Él sonrió tristemente. Entonces pasaré el resto de mi vida ganándome tu perdón y amando a nuestro hijo, aunque no me ames a mí. Clara sintió algo romper dentro de ella. Todas las barreras, toda la rabia guardada, se desmoronó. Eres un idiota. Lo sé. Me hiciste sufrir horriblemente. Lo sé. Y aún así, su voz se quebró. Aún así, te amo. Maldita sea, te amo tanto que duele. Alejandro la besó entonces, suave y profundo, vertiendo todo su arrepentimiento y esperanza en ese contacto. Cuando se separaron, ambos lloraban. Tengo que irme, dijo Clara. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Lo entiendo. Alejandro asintió, aunque el dolor en sus ojos era evidente. Pero por favor, no desaparezcas. Déjame ser parte de esto, del embarazo del bebé. Alejandro, por favor. Clara lo miró por un largo momento. Te llamaré. ¿Lo prometes? Lo prometo. Se alejó por el pasillo, sintiendo sus ojos en ella hasta que dobló la esquina. Mateo la esperaba en el estacionamiento. ¿Qué pasó? Tengo que salir de Madrid, Mateo, solo por un tiempo. Necesito aclarar mi mente. ¿A dónde irás? A la casa de campo de mamá, en Segovia. ¿Quieres que vaya contigo? No. Necesito estar sola. Mateo la abrazó fuerte. Llámame si me necesitas, lo que sea, cuando sea. Lo haré. Clara condujo fuera de la ciudad mientras el sol se ponía, convirtiendo el cielo en fuego. No sabía que la tormenta que había estado gestándose finalmente estallaría esa misma noche. No sabía que su cuerpo tenía otros planes, y no sabía que Alejandro ya estaba en camino para encontrarla, porque algunas historias no terminan con decisiones, terminan con acción. La tormenta golpeó cuando Clara llegó a las afueras de Segovia. Las primeras gotas salpicaron el parabrisas mientras conducía por el camino de tierra hacia la casa de campo. Recuerdos de su infancia la inundaron. Veranos corriendo descalza, la risa de su madre, la sensación de seguridad. Necesitaba esa seguridad ahora. Estacionó frente a la pequeña casa de piedra, tomando su maleta del asiento trasero. El viento azotaba los árboles, arrancando hojas que danzaban como mariposas oscuras. Un dolor agudo atravesó su abdomen. Clara se detuvo, respirando profundo. Solo eran contracciones Braxton Hicks, se dijo. Todavía le faltaban 3 semanas para la fecha de parto. Otro dolor, más fuerte. No, susurró entrando a la casa. Todavía no. Pero su cuerpo tenía otros planes. Las contracciones se hicieron más frecuentes, más intensas. Clara buscó su teléfono con manos temblorosas, sin señal. Por supuesto, dijo, casi riendo histéricamente. Por supuesto que no hay señal. Buscó el teléfono fijo de la casa. Línea muerta, probablemente por la tormenta. Estaba sola, completamente sola. El pánico amenazó con abrumarla, pero Clara respiró profundo.
Era enfermera, había asistido docenas de partos, podía hacer esto, tenía que hacer esto. Preparó lo que pudo, toallas, agua hervida, tijeras esterilizadas. Sus manos temblaban mientras colocaba todo en la mesa. Otra contracción la dobló por la mitad. Esta vez gritó. Afuera la tormenta rugía con furia primordial, y en Madrid, a 100 kilómetros de distancia, Alejandro leía el mensaje que Clara le había enviado antes de perder la señal. Voy a Segovia, a la casa de campo de mi madre. Necesito tiempo para pensar, no me sigas, por favor. Miró por la ventana de su apartamento. La tormenta azotaba la ciudad. Mateo lo llamó en ese momento. ¿De la Vega? Soy Mateo. ¿Sabes dónde está Clara? Me dijo que iba a Segovia. ¿Por qué? Porque revisé su historial médico para asegurarme de que todo estaba bien con el embarazo. La voz de Mateo sonaba tensa. Sus niveles de presión han estado aumentando. Hay riesgo de preeclampsia. Si entra en trabajo de parto sola. Alejandro no esperó a escuchar más. Colgó, tomó las llaves de su coche y corrió hacia la puerta. El viaje a Segovia normalmente tomaba 1 hora. Alejandro lo hizo en 40 minutos, conduciendo a través de la lluvia torrencial con el corazón en la garganta. Llamó a Mateo para que le diera direcciones exactas. El GPS apenas funcionaba con la tormenta, pero finalmente encontró el camino de tierra. Cuando vio la casa, con una sola luz encendida en la ventana, sintió un alivio tan intenso que casi lo mareó. Bajó del coche corriendo, empapándose instantáneamente. ¡Clara!, gritó golpeando la puerta. ¡Clara, abre! Desde adentro, un grito de dolor. Alejandro no lo pensó 2 veces. Se lanzó contra la puerta rompiéndola. La escena dentro lo dejó paralizado. Clara estaba en el suelo de la sala, apoyada contra el sofá, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Su ropa estaba empapada y era evidente que el parto había comenzado. Alejandro, su voz era apenas un susurro. No debiste venir. Él cayó de rodillas junto a ella, evaluando la situación con ojos médicos. ¿Cuánto tiempo llevas en trabajo de parto? 2 horas, creo. Otra contracción la sacudió. Alejandro la sostuvo, hablando con voz calmada a pesar del pánico en su pecho. Está bien, estoy aquí. No estás sola. El bebé viene demasiado pronto. No demasiado. 2 semanas es seguro. Estás de 8 meses, el bebé está listo. Acarició el cabello empapado de ella. Voy a ayudarte a traer a nuestro hijo al mundo, Clara. Juntos. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas y miedo. No sé si puedo. Sí puedes. Eres la mujer más fuerte que conozco. La besó en la frente. Y yo estaré contigo en cada segundo. Durante las siguientes horas, el tiempo perdió significado. Alejandro la guió a través de cada contracción, cada respiración, cada empujón. Hablaba con voz firme pero gentil, recordándole su fuerza, su valentía. Eso es amor. Así. Respira. Puedes hacerlo. Clara apretaba su mano con tanta fuerza que pensó que le rompería los huesos. Pero él nunca se quejó. Te odio, jadeó ella entre contracciones. Lo sé. Por ponerme en esta situación completamente justo. Pero te amo. Maldita sea. Yo también te amo. La besó. Más de lo que pensé que podía amar a alguien. El amanecer comenzaba a clarear cuando el llanto de un bebé llenó la pequeña casa. Alejandro alzó al recién nacido con manos temblorosas, limpiándolo cuidadosamente con las toallas. «Es un niño», dijo con voz quebrada. «Clara, tenemos un hijo». Clara sollozaba,
extendiendo los brazos. Alejandro colocó al bebé en su pecho y ella lo envolvió con reverencia. «Hola, pequeño», susurró, besando la cabecita. «Hola, mi amor». Alejandro se sentó junto a ellos, rodeándolos con sus brazos. Los tres juntos, una familia improvisada nacida de dolor y redención. «Gracias», dijo Clara mirando a Alejandro, «por venir, por estar aquí. No hay ningún otro lugar donde preferiría estar». Tocó la mejilla del bebé con ternura. «¿Cómo lo llamaremos?» Clara sonrió exhausta pero feliz. «Mateo, por mi hermano, por la familia. Mateo de la Vega Benítez». Alejandro probó el nombre. «Perfecto». Clara apoyó la cabeza en su hombro. «¿Ahora qué?» «Ahora te llevo al hospital, a ti y a nuestro hijo». La besó suavemente. «Y luego pasamos el resto de nuestras vidas siendo felices». Suena simple. Lo será, porque esta vez no voy a fallarte. La ambulancia llegó 1 hora después, cuando la tormenta finalmente amainó. Mateo el tío estaba en el hospital esperándolos, junto con un equipo médico completo. Pero Clara, Alejandro y el pequeño Mateo estaban bien. Más que bien, estaban completos. 6 meses después, Madrid brillaba bajo el sol de otoño. En el nuevo ala del Hospital General, ahora llamada Ala Clara Benítez en honor a su directora médica, los pacientes recibían atención gratuita de primera calidad. Clara caminaba por los pasillos con Mateo en sus brazos, mostrándole su mundo. «Y aquí es donde mamá trabaja», le decía al bebé, que la observaba con ojos oscuros idénticos a los de su padre. Alejandro apareció de la sala de cirugía, todavía en scrubs. Acababa de terminar una operación pro bono, parte de su nueva vida. «¿Cómo está mi familia?», preguntó besando primero al bebé y luego a Clara. «Bien, aunque alguien tiene hambre. Como su padre». Alejandro sonrió. «¿Vamos a casa?». «Vamos a casa». Caminaron juntos hacia el estacionamiento, con Mateo dormitando contra el pecho de Clara. En la cocina de su nuevo apartamento esa noche, Clara preparaba la cena mientras Alejandro intentaba hacer dormir al bebé. «No quiere soltarme», se quejó él, meciendo a Mateo, «porque sabe que eres suyo». Clara sonrió, acercándose. Alejandro la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él. Los tres formaron un círculo perfecto. «¿Eres feliz?», preguntó él besando su sien. Clara miró a su hijo, luego al hombre que había destruido y reconstruido su corazón. «Sí. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, soy completamente feliz». «¿Yo también?», la besó entonces, suave y profundo, mientras el bebé dormía entre ellos. Afuera comenzó a llover, una lluvia suave, gentil, que lavaba las calles de Madrid. Clara se apartó del beso, sonriendo contra los labios de él. «¿Recuerdas la primera vez que nos besamos bajo la lluvia?». «Cada detalle». Alejandro acarició su rostro. «Aunque perdí esos meses de memoria, los recuperé todos. Y ahora creo nuevos recuerdos cada día contigo. Buenos recuerdos, los mejores». Se acercó a la ventana, observando la ciudad brillar bajo la lluvia. Alejandro se unió a ella, con Mateo aún en sus brazos. «¿Sabes?», dijo Clara, apoyándose contra él. Salvé tu vida aquella noche en el hospital. Lo sé, pero fue tu amor el que me devolvió la mía». Alejandro la miró con ojos brillantes. «Entonces, estamos en paz». «No», Clara sonrió. «Estamos mejor que en paz. Estamos completos». Se besaron de nuevo, mientras la lluvia cantaba contra las ventanas y su hijo dormía seguro entre ellos. Y en esa cocina simple, en ese momento perfecto, todas las heridas del pasado finalmente sanaron. No porque se olvidaran, sino porque se perdonaron.
Y el perdón, como descubrieron, era el comienzo más hermoso de todos.